la Fundación de TJ trabajó de la mano del Gran Ducado de Luxemburgo y empezamos este proyecto que se llama Libertad de Expresión y Acceso a la Información Pública como herramientas en la lucha contra la corrupción. Para el tema de periodistas, ellos usan mucho la Ley de Acceso a la Información Pública, pero también es saber cómo proteger para que ellos puedan continuar utilizando estas herramientas sin que se vea amedrentada su derecho a la libertad de expresión y peor aún, la libertad de prensa. Para eso, algo esencial con ellos es que íbamos a trabajar un anteproyecto de ley de protección para periodistas. Identificamos primero un aliado estratégico, que es William Meléndez. Él nos ayudó a traducir ciertos contenidos o realidades que nosotros no podemos comprender para tener talleres junto con los periodistas y obtener insumos prácticos, que tuvimos 3 jornadas de talleres, que fue una en San Salvador, otra en Santa Ana, otra en San Miguel. En esos 3 talleres de formación lo que nosotros hablamos fue contar un poco de cómo es la realidad a nivel del Triángulo Norte para los periodistas, hablar después, ahora en El Salvador, cuál es la situación, y finalmente escuchar o dar un espacio para que ellos contaran sus experiencias, obtener insumos de qué veían ellos necesarios contemplar en un anteproyecto de ley de protección para periodistas. Como Fundación de TJ, con fondos del Gran Ducado de Luxemburgo, sobre una ley de protección para periodistas y defensores de derechos humanos. Decidimos nosotros apostarle al tema de derechos humanos y libertades individuales, para hablar de la importancia de la libertad de expresión, la libertad de prensa, otros derechos humanos similares, para que tuvieran un mecanismo de protección, empezar a pensar en El Salvador en un sistema de protección para periodistas, y uno de nuestros éxitos fue ampliarlo a otro grupo clave, esencial, que es defensores de derechos humanos. Esta mañana tuvimos una discusión bastante productiva sobre un anteproyecto que como defensores de derechos humanos nos emociona mucho porque es una herramienta que definitivamente nos va a ayudar con nuestro trabajo cotidiano. La Ley de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, que también los compañeros periodistas nos ayudan mucho en la difusión de las problemáticas y de las realidades que poblaciones, como por ejemplo la que represento, la población LGBT, es bastante complicada y también invisibilizada. Todos estos insumos creo que están ayudando a crear entonces una propuesta que va a ser mucho más aterrizada y por lo tanto con más facilidades de que se apruebe. Pero yo rescataría todavía más el hecho de que sería un anteproyecto de ley que se cristalizaría en una normativa que sería ejecutable y que tendría un efecto directo sobre la protección de los periodistas y defensores de derechos humanos. Cuando pasábamos al otro grupo, que era fortalecer a los líderes comunitarios, ya con Techo habíamos colaborado en una ocasión para darles talleres de formación, es decir, los conocimientos teóricos ellos los tenían, pero queríamos retomar y empoderarlos para que ellos hicieran propios los conocimientos y los pusieran en práctica, es decir, visibilizar los casos de éxito que habían y motivar a nuevas comunidades a que se animaran a poner en práctica la Ley de Acceso a la Información Pública. Esto permitía que Techo, que hace una labor importante con las comunidades, nos abriera el espacio con 5 comunidades clave, donde pudimos llegar, donde la gente pudo beneficiarse y que eran comunidades que ellos mismos habían contemplado que ya tenían avanzado el tema de acceso a la información pública. Era un recordatorio primero teórico de cuáles son los requisitos que pide la ley, con la ayuda, por ejemplo, visual de un formulario de acceso a la información pública, que ellos pudieran recordar cómo se llenaba, principios clave como la gratuidad de la información, la celeridad con la que se les tiene que responder, saber que existen mecanismos como la apelación, que no necesitan ellos contar con un abogado para poder exigir el derecho que a ellos les pertenece. Generar ese empoderamiento y motivarlos a que ellos en el momento hicieran solicitudes de acceso o que incluso se coordinaran con el voluntario de Techo encargado de su comunidad para presentar solicitudes. Es muy importante porque las comunidades o las personas nos vamos empoderando. Realmente a veces conocemos, pero es poco. Y como conocemos poco, nos quedamos a veces con la poca información que nos dan. Ahí nos vamos acostumbrando. Y con esto uno ya viene a decir, no, tenemos más. Y cada vez exigir un poquito más.
para poder hacer una buena Contraloría Social. Con el otro componente de encontrar nuevos liderazgos, decidimos trabajar con estudiantes universitarios. Se abrió la convocatoria y estuvo abierta para estudiantes de Derecho, de Ingeniería, Comunicaciones y otras áreas, porque al fin este derecho nos pertenece a todos y no solo a una profesión. Fue con universidades con las que ya hemos trabajado en otras ocasiones. La Universidad de Alberto Maferrer, la Universidad Don Bosco, Unicaes, UNASA, que nos abrieron las puertas con sus estudiantes para que ellos mismos, tanto estudiantes como profesores, pudieran sacarle provecho a la información. Hacíamos el contacto, se hacían convocatorias y se procuraba que también fuera lo más abierto posible, que pudieran asistir y recibir una formación desde en qué consiste la ley, nuevamente ver cómo se pueden llenar los formularios y que entendieran también que esta información puede ser de utilidad práctica para ellos. Es decir, que pudieran descubrir que era para un tema del día a día o relacionado con su profesión. Bueno, la importancia es que nosotros podamos poner en práctica esto, porque quieras o no, vivimos en un país en el cual se habla mucho de corrupción, se habla mucho de fondos y todo es dinero público. Entonces, uno como profesional que se está formando, pues necesita saber esto para saber valer sus derechos, y no solamente los propios, sino que también los de las comunidades, municipios, departamentos y aún de todo el país. Bueno, conocer y así poder darle también esa información a las demás personas. Yo estudio comunicaciones y pienso de que es una parte importante en la cual yo puedo ser guía también para otras personas. También decidimos trabajar con chicos de bachillerato. ¿Y esto por qué? Para garantizar sostenibilidad en el proceso. Nos dimos cuenta que nos estábamos concentrando en capacitar solo a adultos, pero las nuevas generaciones que ya crecían con esta herramienta no la conocían hasta que ya eran mucho más grandes y tal vez que tenían la oportunidad de asistir a un taller de este tipo. Entonces trabajamos con estudiantes de bachillerato de centros educativos públicos y privados. En el caso trabajamos con 2 privados, solo para el área de bachillerato, y con el área pública trabajamos con niños que van desde los 10 años en adelante para que tuvieran en ellos un mensaje clave, y es que la información es poder y que desde ya ellos podían ejercitar este poder. Y este último componente lo hicimos ayudándonos con Glasswing Internacional, que son los que llevan los clubes de debate y de comunicaciones, que fueron los que más participaron para los centros escolares públicos. Con ellos era principalmente tener un primer acercamiento al derecho al saber. Es decir, que ellos supieran que esta naturalidad con la que uno pregunta y quiere saber respuestas está considerado como un derecho y que no tienen principalmente que esperar a ser mayores de 18 años para poder preguntar. Que vieran nuevamente la aplicación práctica en la que ellos podían pedir información y conocer la variedad. Como decíamos, el objetivo de esto es que cuando ellos vayan creciendo, aunque no entenderán ahorita todo el material, pero que sí podemos garantizar de que en ellos queda la semilla de que tienen derecho a saber. Aprendí que tengo el derecho de poder saber lo de, por ejemplo, cuánto va a tardar la reconstrucción del techo de mi escuela. Tengo el derecho a poder saber cuánto y en cuánto van a invertir. Aprendí a que nosotros también tenemos derechos de que para pedir, digamos, si queremos que se construya algo en nuestra escuela o si no se ha terminado de construir, nosotros tenemos derecho a saber cuándo se va a terminar o cuánto tiempo va a durar eso. En este foro de cierre vimos de que coincidieron una cantidad de personas grande, pero principalmente diversa. Acudieron estudiantes, acudieron periodistas, activistas de derechos humanos, jóvenes, niños, que primero escucharon una ponencia por parte de William Meléndez, donde él hablaba de la importancia de no callar. Entonces,
los rostros de las personas reflejaban que ellos entendían de lo que se estaba hablando. Ellos asumían como propio el reto de no callarse. Cuando todo el mundo guarda silencio en una sociedad sobre cualquier tema, no digamos sobre el tema que tiene que ver con el manejo de los recursos públicos, lo que se fortalece es, sin duda alguna, el criterio de la opacidad de la administración de los recursos públicos. Luego, cuando tuvimos el panel de fortalecimiento de comunidades, y nuevamente dejó de ser Techo, digamos, un aliado, sino que fue un protagonista, igual un miembro de la comunidad, fue un protagonista cuando él habló nuevamente de la importancia de pedir información, de cómo su comunidad se había beneficiado. Invito a las personas o a las comunidades a que exijan sus derechos. Y el primero es conocer. Después se tuvo un circuito de transparencia. Y es que queríamos pasar también a la siguiente etapa, y es, no solo tenemos la ley de acceso a la información pública para que las personas puedan pedir información, sino cómo traducir esa información o cómo proteger esos derechos por otras vías. Por ejemplo, tuvimos la participación de Alejandro Córdoba, que nos ayudó a entender cómo traducir la información a través de formas alternas de libertad de expresión, como es el arte, cómo darle un sentido, por ejemplo, visual a estadísticas que son muy complejas de entender y traducirlo en una forma de denuncia social. En el caso de Gabriel Sura, de Censura Cero, él nos ayudó a entender el tema precisamente de cómo identificar la censura mediante dinámicas, identificar qué se siente no poder tener información completa, no ver o no poder compartir la información que tenemos. Luego, Eloísa Lara tenía un circuito donde ella hablaba sobre liderazgo y voluntariado, es decir, y ahora con esta información no solo me beneficia a mí, sino que puedo ayudar o aportar a más personas si lo pongo a disposición de ellas. Emilio Orellana nos hablaba del tema del uso de la tecnología, por ejemplo, ahora con las redes sociales, cómo podíamos empoderar a las comunidades, a estos líderes jóvenes, para traducir a un espectro todavía mayor o compartir en otras audiencias la información que tienen. Luego Sara Arévalo nos habló del tema de cuánto nos cuesta a nosotros la corrupción. El tema también de este proyecto era utilizar esas herramientas para la lucha contra la corrupción. Entonces, entender las personas de que la corrupción no solo nos cuesta como país, digamos, a nivel económico, a nivel de políticas públicas, sino individualmente cómo nos afecta, generaba una cierta indignación, que es el motor necesario para comprender o vincular la importancia de no callarnos y solicitar información y hacer algo con esa información. Y finalmente Roxana Lazo, que es de Tracoda, nos hablaba precisamente del tema de Contraloría Ciudadana. Cómo adaptamos la información que requerimos, cómo tiene que estar a nuestra disposición y cómo es importante la colaboración de la ciudadanía para hacer algo de esa información. Finalmente, cuando cerramos con las palabras de Ceni Hernández, donde ella habló sobre su experiencia solicitando información pública en casos ya, digamos, con temas de país o de casos un poquito más polémicos, nos dimos cuenta de la variedad de espectros que tenía, pero principalmente las personas al final agradecían la formación, se sentían contentas. Muchas veces olvidamos que nosotros somos los que realmente tenemos ese poder ciudadano que justamente, como en el foro se ha mencionado, nuestro poder ciudadano es exigir cuentas. Esos son los indicadores de éxito para uno más, que la cantidad como tal de gente es la calidad de lo que la gente se llevó. Y la gente se llevó muchísimo y más que todo se llevó la actitud y la disposición de empezar a hacer algo. Creo que uno de los puntos más importantes de tipo de encuentros es poder unir en un mismo lugar a tantas personas con tantos perfiles diferentes. En ese foro tenías desde jóvenes universitarios, estudiantes de escuelas públicas, periodistas, profesionales, activistas. Creo que usualmente en los mundos que ellos se mueven no tienen oportunidad de encontrarse y creo que esto es un punto bien valioso porque puedes salir de tu zona de confort y exponerte a la visión de otras personas que se mueven en rubros bien diferentes. Creo que le lleva como ese granito de indignación suficiente
como para hacer algo por sí mismo, porque esa era parte también de la conclusión del taller, de que no esperemos que los 7 millones de personas nos pongamos de acuerdo, comencemos a incomodar y a indignarnos nosotros mismos. Creo que motiva y la verdad hasta sorprende el interés que hay de los jóvenes, ya sea estudiantes o de comunidades, en la LAIP, en la Ley de Acceso a la Información Pública. Creo que poco a poco se está rompiendo con ese cerco que no es solo para el abogado, no es solo para periodistas, no es solo para profesionales, que todos tienen derecho a usarla y todos pueden usar la LAIP. Creo que ese es como lo mejor que me llevo este día del foro que se ha hecho.